De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con Laila Tajeldine. Ella es abogada especialista en Derecho Internacional y profesora universitaria. Bueno, bienvenida, Laila. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es por supuesto, lo internacional, la Carta Democrática. ¿Qué es la Carta Democrática? Mira, la Carta Democrática es un instrumento aprobado en la Organización de Estados Americanos, justamente que se activa y se realiza para proteger la democracia y el derecho de los pueblos a su autodeterminación y la protección de los principios constitucionales, los derechos humanos en los pueblos, entre otras cosas. Y dentro de todo eso, ¿por qué se la quieren aplicar a Venezuela? Bueno, ahí vemos el factor político que influye en todo esto, porque justamente la Carta Democrática tiene que activarse cuando se rompe el hilo constitucional en un país y justamente no es el caso de Venezuela, pero sí fue el caso de otras naciones. Y vimos también en el caso de Brasil cómo no se activó una Carta Democrática, cómo también se permiten acciones al margen de la ley nacionales, también internacionales en otros países como México, entre otros, donde sí hay unas violaciones sistemáticas claro, a los derechos humanos y sin embargo no vemos ninguna acción o reacción, podemos decir, por parte de la OEA. En Venezuela se aplicó en el año 2002, ¿no? Durante lo que fue el golpe de Carmona el Breve, decían, ¿no? Yeah. ¿Es cierto? No, nosotros más bien lo que vimos en la OEA es una inactividad total respecto a lo que fue el golpe de Estado realmente. Pero el canciller la solicitó, ¿no? Sin embargo, mira lo que nosotros vimos. De hecho, la Organización de Estados Americanos se encontraba en reuniones y hubo una inactividad. Hubo peticiones por parte del gobierno, pero también tenemos que recordar, no solamente la OEA, sino también las organizaciones alternas a la OEA o que también soportan a la OEA, como la Comisión Interamericana, entre otras, donde más bien lo que hicieron fue apoyar el golpe de Estado en contra de Venezuela y el derecho del pueblo venezolano. Vemos nosotros una organización de Estados Americanos que viene a continuar lo que ha sido el comportamiento histórico que ha venido asumiendo en lo largo de estos años. ¿Cuál fue el comportamiento? El apoyo real a las dictaduras, el apoyo también a la hegemonía que ha ejercido Estados Unidos en toda la región y también la persecución a aquellos gobiernos que de alguna manera están caminando por un camino de por la vía de la independencia, por la vía de la soberanía y de la autodeterminación. Y esa es la persecución que nosotros estamos viendo a la OEA. Es esa misma OEA que impidió que Cuba se mantuviera en ese seno de la organización. Es esa misma OEA que apoyó golpes de Estado, asesinatos. O sea, entonces, ¿cuál es la relación OEA-Estados Unidos en este caso? Seguimos viendo ese Ministerio de las Colonias, como lo dijo en su momento el canciller Roa de Cuba. Ese Ministerio de las Colonias, que sigue ejerciendo. Vemos una consonancia, recientemente vimos una decisión unánime del Senado de los Estados Unidos donde pedía la activación de la Carta Democrática en el seno de la OEA. Uno de los argumentos que dice Almagro, de la OEA, es que en Venezuela hay una crisis institucional, ¿no? Y solicita al gobierno venezolano pues, elecciones a la brevedad posible. ¿Es esto cierto? ¿Qué apreciación tienes tú con relación a lo que plantea Almagro? Bueno, justamente estamos viendo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, es que está llamando a una ruptura del hilo constitucional. En la Constitución no está estipulado realizar unas elecciones generales en el país, sino es que la Constitución establece plazos para la realización de las elecciones presidenciales, para la realización de elecciones a gobernadores, etcétera, con la coordinación final del ente electoral. Entonces, cuando alguien dice que se debe llamar a unas elecciones generales y no está estipulado en la Constitución, justamente está pidiendo algo que está fuera de la Constitución. O sea, quien está
pidiendo la ruptura justamente del orden constitucional y del derecho soberano del pueblo venezolano a elegir él mismo su destino, es Almagro, el actual secretario de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué subyace en esa petición? Bueno, ahí lo estamos viendo. Llevar o generar matrices y llevar matrices a otras partes del mundo para después justificar lo que serían otras acciones. ¿Puede ser posible entonces que apliquen la Carta Democrática? Mira, vimos nosotros, y así lo denunció el presidente Nicolás Maduro hace unos días, donde existe un conjunto de acciones por parte de Estados Unidos, de despliegue de todos sus funcionarios diplomáticos, pero también de despliegue de todos sus entes y fuerzas que ellos tienen. Cuando decimos esto, decimos también las transnacionales, las corporaciones económicas, entre otras, para presionar a los estados, a los jefes, para evitar, para llevarlos a que ellos acepten la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Es de esa presión, nosotros no podemos decir que va a salir, que no va a salir. Lo que sí podemos decir es que si se aplica la Carta Democrática, ¿cuáles serían las consecuencias de aplicar la Carta? A Venezuela, ahí es donde nosotros tenemos que ver las consecuencias. Vimos un despliegue también inmenso mediático, no solamente de las ONGs mercenarias que trabajan aquí en Venezuela, pagadas por Estados Unidos, sino también un despliegue de todos los voceros de la derecha diciendo no va a pasar nada si se aplica la Carta Democrática. Y es importante trasladarnos como analistas, como personas que nos interesa Venezuela, trasladarnos a lo que ha sucedido en otros países con el apoyo de los organismos regionales. Y ahí yo me refiero a la Liga de Estados Árabes en el caso de Libia, a la Liga de Estados Árabes en el caso de Siria. Sobre la base de las decisiones que se tomaron en la Liga de Estados Árabes es que Estados Unidos se accionó o accionó sus actividades en contra de los países. Aquí pudiera ocurrir algo similar. Claro, y es muy evidente. Lo que está pidiendo Estados Unidos es justamente que de la OEA salga una decisión de tal forma para luego justificar no el inicio de una agresión contra Venezuela, sino para después justificar la profundización de una incesante agresión que ha llevado Estados Unidos en contra de Venezuela, que va desde el apoyo al golpe de Estado, desde el apoyo al golpe petrolero, a las guarimbas, entre otras cosas, hasta el día de hoy lo que sería profundizar esa guerra económica que ya viene adelantando en contra de Venezuela. Laila, lo establece la Carta Democrática, son los estados quienes tienen que solicitar en algún momento pues la intervención de la Carta Democrática. ¿Está autorizado, constitucionalmente viable que la Asamblea Nacional Venezolana haya solicitado precisamente la intervención de la Carta Democrática? Mira, la Asamblea General la Asamblea Nacional, puede seguir decidiendo las locuras que está decidiendo. La cosa es que ellos vayan como vocería a un órgano internacional para solicitar eso. Y ahí es donde sí constituyen un delito, porque la Constitución es muy clara. ¿Incurre en un delito la Asamblea? Claro, la Constitución es muy clara. ¿Qué tipo de delito? Porque justamente ahí vemos una traición a la patria. La Constitución es muy clara que el representante de la política exterior y el vocero de la política exterior es el Ejecutivo. Laila, tenemos una sección que es que nos dice la gente de la calle. Vamos a verla y nos dice luego del corte comercial. ¿Cómo afectaría a Venezuela internamente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? ¿Usted cree que la OEA tiene